Hola, muy buenos días. Les hablo desde La Habana y este es un nuevo en vivo del evento La Laguna es Cómic, organizado por la Fundación Canaria Cinemas Comics, por el Ayuntamiento de La Laguna y la Cátedra Moebius de la Universidad de La Laguna. En el día de hoy me acompañan tres artistas de cómic cubano, que son Sarval González, Richard Echeverría Castillo y Eider Max Henry, alias Max Gerbest. Entonces, la idea es comentar un poco sobre la influencia que el manga ha tenido en ellos, pues integraron junto a otros artistas canarios la exposición Canarias, Cuba, el manga insular, que se presentó inicialmente en el Salón del Cómic de Santa Cruz y que hoy se presenta en La Laguna Ace Comic. Entonces, primero quiero darle la bienvenida a Sarval, a Richard y a Eider. Bienvenidos. Hola, buenos días, ¿cómo está? Hola, hola, Es un placer buenos aquí días. compartir con usted. Igualmente, es un placer, gracias por la invitación. Aquí escuchamos a Sarval, a Richard y ahora a Eider, que viene desde Santiago de Cuba. Hola, Eider. ¿Qué hay? Un placer estar aquí nuevamente. Bueno, para iniciar un poco el tema del debate, quisiera que me hablaran acerca de cómo llegaron al manga o en las diferentes etapas de la vida, de la generación de cada uno en Cuba. Quisiera que hablaran un poco de ese contexto, de cómo llegó a ustedes el manga. Sarva. Bueno, nada, a ver, el manga llegó a mí primeramente por el anime. En los años, en el principio de los 80, empezaron aquí en Cuba a poner dibujos animados japoneses, en los cuales no faltaba nunca al cine. Recuerdo que mi mamá me decía, vas a ir de nuevo al cine. Así, y era aquella época donde coleccionábamos los llamados rollitos, los pedacitos de cinta de la película, y entonces eso se convirtió en una colección y que era un furor. Y Voltus 5 fue una serie que marcó una etapa muy fuerte, al igual que Massinger, ¿no? Que tratando de hacer la formación en V, esa fue mi primera historieta, que la hice en una libreta y que la fui haciendo hoja por hoja, porque lo que nos gustaba era la animación realmente, pero uno empezó a ponerle el texto de lo que iban diciendo, ya uno tenía que escribirlo, así que de una forma u otra se fue armando la historieta. Después, yo estando en cuarto grado, me llega un libro de una reedición italiana de Mazinger Z. Entonces ya empecé a tocar el manga realmente. Aquello me impactó y empecé a hacer mis versiones y empezaron a aparecer los grandes robots cubanos, etcétera, etcétera. Por aquella época mi mamá me lleva, ¿no?, hacia lo que era en aquel momento la casa de pioneros, que eran 17, y ahí vi al ilustre, ha fallecido, ¿cómo se llama? El autor de Cucho, caramba. Ahora, después me acuerdo del nombre. Y lo vi, él me estuvo dando su criterio profesional acerca del trabajo y me impulsó a seguir. Ajá, Virgilio Martínez, caramba, que fallo. Pero bueno, no importa, gracias, Luis. Fui creciendo en ello. Después contacto con un grupo que fueron los fundadores de Manga Cubano, y nos presentamos en el taller de la UP, donde estaba Manolo Pérez Alfaro y Francisco Blanco Padre, y llegamos ahí ya con, con el manga ya en vena, realmente, porque todos de una forma u otra habíamos tocado y habíamos palpado el manga. Era tanto la furia que nosotros teníamos la Shonen Jump de aquel entonces, pero lo teníamos en japonés.
no nos importaba que estuviera en japonés, así mismo nosotros copiábamos todo aquello y aprendimos a cómo hacer las líneas cinéticas, cómo hacer las onomatopeyas, en fin, todo aquello nos impactó y así fue como el manga llegó a mí y a un grupo de muchachos que creyeron en esa forma de narrar y avanzamos y fundamos Manga Cubano que hoy, gracias a Frank, eh, eh, sí, ese legado, por lo menos el nombre sigue y el concepto. Pues, Sandoval, muchas gracias por esta primera presentación del contexto de cómo llega también a Cuba el manga en la década, a finales de la década de los 80, como decías, primero por el anime y luego por las diferentes publicaciones que pudieron ir llegando de alguna forma a la isla por los pocos accesos que hubo, pero que hubo, y que tú formaste parte pues de ese grupo del manga cubano junto a otros artistas como Jesús Rodríguez o Michael García o Juan Carlos Piñas, y de alguna manera fuiste el antecedente de la generación de muchachos como Richard hoy, que gracias a los talleres que realizaste en la vitrina de Balognia pues pudieron también aprender de la historieta y de eso que ya había influido en ti, que era este estilo manga que realmente ha inundado el mundo con su presencia. Entonces quisiera que Richard me hablara un poco ya en esta época de 2013, 2014, cuando llegaste a los talleres de la vitrina y cómo personalmente también pues llegó el manga a ti. A ver, yo también conocí el manga por parte de la animación, porque yo no soy de los 70, soy de más para acá, de los 90, 2000. Ahí ponían mucho en televisión la Mazinger Z, muchas películas de Hayao Miyazaki, ponían muchas películas de Voltu 5, Pokémon, Digimon, y eso me fue creando una manera de querer imitarlo. Yo empecé a dibujar por este tipo de estilo por un amigo, Reinaldo, que fue el que como estaba de moda Dragon Ball, él pintaba los personajes y él me regalaba los dibujos. Y yo, por copiarlo a él también, trataba de imitar los dibujos, trataba de pintar un Power Ranger, trataba de pintar a Son Goku. Y eso fue lo que poco a poco fue despertando en mí esto de querer hacer el manga, pero yo no quería hacer manga, yo quería hacer animación, porque como no conocía el cómic, pensé que nunca había visto esto, los cuadritos, los libros de cuadritos de historietas. Hasta que empiezo en la vitrina y es cuando choco por primera vez con qué cosa es la historieta y choco con el profesor, el teacher Saroal, que me explica qué cosa es animación y qué cosa es manga. Y ahí fue cuando di paso el, mi propio manga, mi propia historieta, y hoy en día ya he podido hacerla. O sea, en la vitrina, que fue la gran oportunidad que un joven historietista, o sea, niño que no sabía que cosa era el dibujo, que cosa era una historieta, que tiene la oportunidad de contar, de aprender a dibujar y de contar sus historias y sus historietas. Y la vitrina no, me aportó muchos códigos, muchas maneras de percibir las historias, me expandió el diapasón, que solamente no hay manga, es lo que existe el cómic, que existe la banda de cine. Y eso fue lo que hoy en día se fue propiciando para crear mi historieta cubana, mi manera de percibir la historia cubana o mi manga cubano. Que poco a poco fui encontrando grupos como Manga Cubano, con Frank Bachman,
que vi que era como un gremio de historietistas cubanos, los cuales tenían esta afición y esta motivación del manga. Y poco a poco, pues, o sea, compartimos las ideas, compartimos las historietas, compartimos estilos y todo por eso, por crecer y poder hacer un buen manga cubano. Bueno, y ya llegamos a Eider, que por supuesto está en otra zona geográfica de la isla. Y quisiera también que me hablaras cómo llegó el manga pues a Santiago primero y a ti personalmente. Bueno, se me oye bien por ahí. Es que tuve que moverme por un segundo que estaban poniendo música alta en una wifi. A Santiago yo no sé cuándo llegó exactamente el manga, pero disculpe la interrupción, que me interrumpieron aquí, eso es lo malo está en lugares públicos. A ver, a Santiago no sé cuándo exactamente llegó el manga. A mi vida llegó en el año 2007, aproximadamente, cuando transmitieron por primera vez en Astro Boy, en la televisión. Y también cuando en Sun Sun, con una publicación justamente ese mismo año, dedicaron un artículo al manga. Yo sentí la curiosidad de que era eso de japonés, también animado así, y fue cuando empecé a tener interés por el manga. Empecé a hacer mis propias historietas, oscilando muchos estilos, a como diera lugar. Y no fue hasta 7 años después que fue que yo supe de la vitrina, más o menos para el año 2014, por lo de la festividad por la amistad Cuba-Japón, en el 400 aniversario. Pero todavía, o sea, por fatalismo geográfico, no pude ir a ninguno de los talleres ni a las actividades que hacían por vivir aquí en Santiago. Hasta ya después del 2016, cuando comencé la universidad, que fue que supe del proyecto Mangakure, conocí a Rocío, me vinculé un poco más con los historietistas aquí de la provincia y todo fue ya viento en popa. Me vinculé, conocí lo que era arte cómic, ahí fue donde conocí al inglés. Y años después fue que conocí ya de forma de lo que era la vitrina de Balonia. Y así fue conociendo más sobre la historieta y su estilo experimental y fui mezclando un poco lo que es el manga con el europeo. Y es lo que ha hecho el estilo que estoy desarrollando ahora. Sí, y aunque algunos me han mencionado esos primeros referentes que llegaron a ustedes, quisiera saber cuáles son hoy en día esos referentes que más los han marcado realmente en su obra actual. Quisiera que me hablaran un poco de personajes, de mangakas, de series que crean que hoy día han representado una gran influencia y que no necesariamente se puede ver en su obra, pero que ustedes sí a la hora de crear los tienen en cuenta. Entonces, Saro. Saroal, no sé si me escuchaste. Bueno, a mí realmente la obra que me marcó mucho, ya la dije, fue 85. ¿Venís? Sí, ¿se oye? ¿Se me oye? Sí, te escuché, ¿tú me oyes? ¿No me oyes? ¿No se escucha? Sí se oye, sí Sí, se oye. puedes continuar. Bueno, Muy bien. a ver, la serie que me marcó de un inicio fue la serie de World 5, que de niño la vi mucho. Bueno, la serie de 8-5 me marcó mucho, porque de niño cuando fui, fue la que cambió la concepción y la cosmovisión que yo tenía del dibujo animado. Hasta ese momento eran las historias de hadas que presentaba Disney, y cuando yo llego al cine y veo esa historia que tenía incluido
la muerte de personas, la agresión de invasores, ya me cambió el contexto por completo. Y ese fue el inicio, pero realmente la película que más yo he visto en mi vida se llama El Castillo de Cagliostro de Hayao Miyazaki, Arsenio Lupin. La vi, no te puedes imaginar la cantidad de veces. Yo llegaba al cine y salía cuando se acababa la última tanda. Al día siguiente le volví a decir a mi mamá para ir al cine. Y de nuevo, para ir al cine. Y porque me impactó mucho. Mi generación era de robots, pero a mí me gustaba mucho esa línea humorística que traía Arsenio Lupin y me marcó mucho. Como cubano, al fin, el humor lo tengo en sangre, todo lo que es vinculado y tiene algo de humor me llama la atención. Posteriormente, ya en el manga, hablando realmente, Akira Toriyama marcó bastante realmente con sus primeras obras que eran de un tono un poco más humorístico. Ya Dragon Ball Z ya tiene un toque un poco más hacia la acción realmente, pero sus primeras obras que eran más humorísticas me marcaron. Rubiko Takahashi con la obra de Rama y Loom y otras obras también me marcaron. Eso no quiere decir que no haya visto también Akira que golpeó mucho. Primero la vi en el manga, después vi la película y también aquello fue otro boom. Pero posteriormente hay muchos nombres que te puedo decir, pero de ellos realmente lo que fui tomando algunas pinceladas. Ya no era un artista en sí, que yo no te puedo decir el que tengo puesto en mi cuarto ahí, el ídolo de mi trabajo, no es eso. Yo más bien tomo de aquí, tomo de allá y de las referencias actuales igual, no es que me haya quedado en el pasado, sigo viendo, no sé, su Kaisen, sigo viendo Kimetsu no Yaiba, sigo viendo obras de hoy, pero así todo lo que tenga que ver con lo que estoy haciendo, con el trabajo que he hecho durante todos estos años, es lo que más o menos le voy absorbiendo, porque es una construcción que se le va poniendo ladrillo tras ladrillo, no es cualquier cosa, porque si no a la larga lo que me separa de los dos. Pero sí, esas son las obras que me han marcado. Muy bien, y en el caso tuyo, Richard. En mi caso, yo ya me gustan mucho las historias muy profundas, o sea, me gusta mucho Miyazaki porque son historias profundas con un toque social, un toque natural, algo que nosotros estamos rodeados aquí, como por ser cubanos, tenemos esa influencia del natural y de las historias de la vida cotidiana, con un entorno fantástico, es algo así como real y maravilloso, al que algún día estoy tratando y aprendiendo para aplicarlo a mi obra. Historietistas como Takeshi Obata, con su obra Bakuman, que todo aquel historietista de estas nuevas generaciones y de las viejas debería ver, porque es una historia no nada más y nada menos de historietistas o mangakas jóvenes que viven en Japón, y te da como esa apertura, esa oportunidad, ese conocimiento que necesitamos cuando empezamos este mundo. Que esa es la serie que diría yo que no me canso de verla y no sé cuántas veces la he visto, las 3 temporadas, y ha influenciado constantemente en mí. Series como Death Note, de los mismos artistas Takeshi Obata y Tsugumi Ohba. En mi caso, la historieta llegó muy tarde, o sea, pero llegó en el momento que tenía que llegar, para la redundancia, llegó con artistas como Tony Valente, como Radiant, que es un francés que publica en Japón, algo súper controversial, y historietas como Akira Toriyama también han influenciado en mí, Kishimoto por Naruto, y hay muchos, pero poco a poco, a ver, no se nota tanto en mi obra, pero sí ese tono juvenil
que ellos tocan es el que poco a poco estoy insertando en mi trabajo y después en posteriores trabajos pienso ponerle este toque fantástico, este toque de acción que poco a poco en mi crecimiento como historietista quisiera poner ahí. Eider, Bueno, en sí yo no tengo un artista favorito, aunque sí admito que en los primeros momentos yo fusilé mucho a Osamu Tezuka. Me gustaba mucho ese estilo caricaturesco y mezclado con todos esos detalles robóticos y los superpoderes y esas cosas espectaculares. Después empecé a fusilar el estilo de Takeshi Obata, al igual que Richard y muchos de mi generación. Porque incluso cuando conocí a Bakuman también era un fusilador de Obata en aquel tiempo. Ya después, cuando empecé a conocer un poco más de la historieta europea y de la historieta norteamericana, principalmente la que es underground, no la de Marvel y DC, soy muy apegado a esas dos editoriales. Empecé a experimentar un poco más y más que tener un referente en específico, un artista favorito, opté por coger lo mejor de cada quien. Y así es como poco a poco fui cambiando el estilo, en dependencia del tipo de historia que yo quiera hacer. muy bien. Entonces, creo que todos han mencionado de alguna forma a Akira Toriyama y como sabemos que falleció recientemente y la gran influencia que tuvo para muchísimas generaciones. Quisiera que me dijeran cuáles fueron los ingredientes que han hecho que esta obra, que su obra, específicamente todo el universo de Dragon Ball, se haya convertido en algo tan universal y que haya trascendido a tantas generaciones. ¿Qué ustedes creen que ha sido como el ingrediente principal de que esto ocurriese? Claro, la pregunta va como, ¿qué es lo que puede hacer a un manga algo universal? Tengo un no sé si quiere comenzar a hablar. Sí, vamos a ver, en mi opinión, para que un manga hoy en día, o sea, puedo debatir con varios, triunfe, casi siempre se toca a un público que necesita ser escuchado, como es el público juvenil, infanto juvenil, donde hay muchos adultos que se sienten identificados y aportan a que aumente el mainstream de las historietas, de los animes, del manga de hoy en día. Este toque fantástico, este toque con un poco de violencia, ese toque también de la vida cotidiana. Ya, pero hoy en día se está poniendo de moda los isekai, que es como que fuera de este mundo, con esa constante manera de despegarse de la realidad. Son los temas que se están utilizando hoy en día. En el caso de aquí de Cuba, casi siempre cuando se va a hacer un mangas, viene condimentado con este tipo de estilos de trabajo, tanto como el shonen, como que es el manga juvenil, o el choro, que es un manga romántico, o el seinen, que es un poquito más de adulto. Casi siempre aquí en Cuba se hace una de esas vertientes. O sea que para que hoy en día, pienso yo, que un manga triunfe tiene que tener parte y parte de lo que estuvimos aquí comentando. No sé si comparten conmigo esta opinión, pero... ¿Qué piensa Saro de este tema de Akira Toriyama cuáles serían las claves del éxito para que un manga sea? Bueno, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, Toriyama le dio
perdido a Sarual, así que Aiden, si puedes... Bueno, no, a ver, primero de todo, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Se escucha bien? Bueno, em, para mi punto, desde mi punto de vista, Toriyama le agregó a los héroes o a los protagonistas varios ingredientes que se fueron repitiendo de generación en generación. Sí, Pues, repetir de nuevo, dice que no se escucha ¿Ya? bien. sí, puedes repetir de nuevo. ¿Me oye? Continúa. Sí, continúa. Ah, bueno, mira. Para mí personalmente, Akira Toriyama le agregó a los protagonistas de sus obras un ingrediente que fue una bomba para las generaciones posteriores. Ese héroe que era con una meta fija, que era simple en sus deducciones y en su forma de solucionar, porque Goku no era una persona de mucho razonamiento, él tenía una meta establecida, alguien que sea más fuerte. Bueno, como estamos perdiendo un poco a Saroal, le voy a pedir a Aider que continúe y ahora cuando Saro entre, pues reformulamos su respuesta. A ver, con Dragon Ball, eso habría que analizarlo en varios, para analizar la fórmula del éxito de Dragon Ball, habría que analizarlo en varios contextos. Primero que todo, para mí el más importante fue el compromiso que tuvo Akira Toriyama para con su obra. Bien se sabe que en Japón, a diferencia del cómic norteamericano, el manga es de autor. Y Akira Toriyama, como que de hace rato él quería hacer ese tipo de historia. En el contexto de la obra, el problema es que hasta ese momento en Japón, ese cliché de la autosuperación, el personaje que se autosupera para lograr una meta, era aplicado a las series deportivas, que se veía mucho en la Shonen Jump. Akira Toriyama, ¿qué hizo? Ya él venía haciendo Doctor Slump, pero él ya estaba cansado de Doctor Slump. Ya los últimos capítulos de Doctor Slump simplemente estaban ahí por la popularidad. Él decide cerrar la serie y dedicarse a hacer Dragon Ball. Dragon Ball mezclaba los clichés de las series deportivas como la superación y la rivalidad y esas cosas y lo aplicó al mundo que le gustaba a él, al mundo de las artes marciales. Después lo vuelve una serie de aventuras, una serie con un toque, una historia muy simple, completamente simple, un personaje muy simple como lo es Son Goku, y empieza a desatar todo un universo fantástico en el que él le da su toque personal. Y eso fue una fórmula que cayó extremadamente genial porque sentó las bases de lo que serían los clichés del llamado Neketsu, que es el género de peleas. Sí, Richard, ¿quieres agregar algo? Sí, a ver, creo que, a ver, Dragon Ball, hablando de Akira Toriyama como este creador, el cual creó las bases de un género que no se puede pasar por alto. El Dragon Ball creó el cliché de que hoy en día existan tres personajes, que existan personajes como Naruto, como que existan personajes como
Luffy en One Piece, que están personajes como los Jujutsu Kaisen, o sea que creó una estrategia y una manera de historia, porque se ve bien marcado el camino del héroe a su estilo japonés, a su estilo de pelea, y no puede pasar por alto esto. Ajá. Ahí, ya bien. Sí, Cayó de repente. sí, ahora sí, el audio listo. Eh, Perdón. Bueno, ya que hemos estado viendo un poco, quiero hablar un poco de manga, que de hace años, más de 10, creo, y se suben regularmente las historias de Frank, de su origen. Liz, no sé, no te puedo escuchar bien ahí, si puedes repetir que se cortaba la... Bueno, después hemos perdido una y otra vez a los artistas. Entonces, Salvador quiere responder la pregunta que te hemos dejado sobre Akira Toriyama. Salvador, ¿me escuchas? Está mala la conexión. Bueno, a ver, si ya yo te escucho perfectamente, ¿me escuchas a mí? Sí, se oye, se oye, se oye. Ya bien. Ya, Sí, se escucha bien, se escucha bien. Sí. pues, ¿me escuchas? Bueno, a ver si Salvador puede finalmente responder. Ay, lo sentimos que hay muchos problemas con la conexión. Estamos ubicados en lugares diferentes de Cuba, incluso dentro de La Habana. Estamos hasta en Santiago de Cuba y veo que el micrófono de Sarval está activado, pero no veo que lo pueda escuchar. Oye, Sí, ya. No, porque yo lo escucho a ustedes, pero después cuando de momento nada sí me bota de la reunión, entonces tengo que volver a entrar y bueno, nada, lo hemos vuelto a ver. bueno, nada, a ver, para mí lo que me impactó de la obra de Akira Toriyama es cómo él logró hacer un héroe con Está de madre. No salió de nuevo la conexión, está muy, pero Parece muy que la mala. conexión de la mar está peor que la de Santiago de Cuba, increíble. Esto sí es algo... Aquí entre la gritería y los motores. ya. Y bueno, vamos a ver si pudimos conectar con Sarval para que nos responda a la pregunta sobre Akira Toriyama. Bueno, no olvidé, en mi caso, Akira Toriyama logró incorporar en sus personajes una sencillez en sus caracteres, es decir, en sus motivaciones. Tenía motivaciones fijas. Su personaje principal, Goku, tenía una línea fija a la hora de moverse. Las situaciones humorísticas que arrastró
de sus obras anteriores se incorporaron en Dragon Ball y continuaron en Dragon Ball Z. Su versatilidad de poder hacer obras como Arale, Doctor Slump, obras como Kowa, obras como Sunland, que aunque tienen su sello gráfico, mantienen su manera de ver las cosas, ese humor y esa manera de las batallas que presentó en Dragon Ball, que se extendieron en posteriores obras, marcó un hito en la generación. Hoy por hoy sigue viendo a los héroes que tienen características parecidas a Goku, que son comelones, que son simples a la hora de sus metas, que le gusta probar fuerza con los más fuertes, que tienen una meta fija y van por ella, que son amigos de los amigos y que por la causa de los amigos van hasta el final. Y esos son ingredientes que siempre mantuvo Toriyama en sus obras, principalmente en la más conocida de él, que fue Dragon Ball. Muy bien. Y otra de las preguntas que quería como aclarar, porque hicieron mención a ella, tanto tú como Richard, era que me hablaras un poco de Manga Cubano, esa web donde se suben desde hace más de 10 años, creo, las obras de artistas cubanos que están influenciados por el manga, y quisiera que me hablaran pues sus orígenes, Saro, y también de la participación de ustedes en ella, tanto Aida como Richard, y qué importancia tiene para el desarrollo de esta influencia tan fuerte que tiene el manga en la isla. Bueno, Liz, a ver, yo estando saliendo de la primaria, entrando en la secundaria, me encuentro con Felipe Figueroa Montero, japo para la gente del gremio. Le decían japo porque como él siempre dibujaba cosas japonesas, se quedó el cortico de japonés, se le quedó en japo. Conocí a Japo, con Japo estaba Alain y un amigo de él que le decían el Negrón, porque bueno, ya la palabra lo dice todo. Ellos tenían armado un team donde hacían historietas de robots, etcétera, etcétera. Pero bueno, tú sabes que es una pasión que es de jóvenes, que hay quien se sostiene, pero hay quien se va. Me quedo con Japo. Y luego cuando vamos al taller, en el taller nos encontramos con Jesús Rodríguez, que venía junto con Juan Carlos Briña y con Joel Pernas, que ellos eran de Centro Habana y venían arrastrándose de años tras años, que se conocían, y ellos eran de los que iban a la embajada de Japón a pedir los Shonen en japonés. Posteriormente se une Ángel Hernández y Adrián, que eran de Santiago de las Vegas, que se unieron a nuestro team. Por supuesto, sin olvidar el guionista del grupo, que es Carlos Primer. Aquello logramos hacer una revista. Que se imprimió en aquel entonces. Wow, nosotros nos sentíamos felices de haber logrado una revista, aquel equipo que soñábamos con hacer animados, bueno, nos presentamos a la editora Abril en el año 2000, pero el problema de aquellos años era que había una fuerte resistencia hacia ese estilo. Desde el taller se notó, pero bueno, Manolo inteligentemente vio que nosotros íbamos fuerte por esa línea y lo que hizo fue apoyarnos. Debo darle gracias a la película Akira, porque cuando él fue a Brasil, ese animado lo impactó, y entonces de ser contrario se tornó en favorable y nos apoyó bastante. Durante mucho tiempo, hasta que llegó el periodo especial, nos apoyó bastante. Luego en el periodo especial seguimos trabajando, aunque ya no había publicación, no teníamos un lugar donde publicar, pero sí seguíamos porque la pasión por el manga nos atraía. Luego en el tiempo me encuentro que Jesús entra en la revista Pionero, y entonces allí desde el taller nosotros conocíamos a Michael García, Michael Tito, como nosotros lo conocemos, porque en el gremio también hay otro Michael, y entonces ya me conecté con Jesús, y entonces vuelvo
y entro a la revista Pionero, y ya de ahí se me da la posibilidad, gracias a Yuri Díaz, de entrar a dar clases en la vitrina Balonia. Y de ahí se repite lo mismo que recibimos en aquel taller, aquellos muchachos que fueron con el manga. Entonces ya de lo que me dieron empezamos a impartir. Y como realmente el que más tocaba el manga de los profesores era yo, empecé a darle de las variantes, explicarle acerca de qué cosa era el manga, a diferenciarlo del manga del anime, porque había esa cierta confusión de que no se sabía realmente. Muchos pensaban que el manga era el anime y tenían también sus maneras cuando tú estás en tu casa. Para la familia era el que mejor dibuja. Esto cuando llegas al gremio, eso lo viví. Y cuando llegaban ahí me querían enseñar los dibujos porque se encontraban con otros que dibujaban mejor, en fin. Nada, para no irme de la esencia. Lo que se hizo fue un pasar el batón a una generación. Y en el medio me encuentro con Frank Bakuman, que él me pide que le deje usar el nombre de manga cubano. Y yo le dije que sí, que todos los miembros estaban de acuerdo con eso, de que se siguiera ese legado. Y bueno, estoy allí, Jesús también, Ángel también conoce de manga cubano. Y bueno, nada, y es esa conexión de sus fundadores con los que hoy están siguiendo ese legado. Y bueno, yo sigo aquí navegando en medio de manga cubano. Muy bien, Richard. También quisiera saber cómo llegó a ti y tú que conoces a Fran también, qué importancia que ha tenido para los jóvenes como tú que estaban iniciándose en las historietas acá. A ver, yo conocí a Fernando Cubano después de haber pasado unos cuantos años haciendo clases de teacher en Salvador, allá en la vitrina. Que ahí fue cuando empecé a tomar en serio, que quería publicar, que quería hacer un manga, que hacer una historieta. A mí siempre me gustaba la historia, lo que no sabía cómo hacerla. Me gustaba mucho dibujar grandes y ponerlo en cuadritos chiquititos. Y poco a poco el teacher me fue enseñando cómo se hacía, y ahí en la vitrina me fueron explicando varias cosas, identificar y diferenciar qué cosas manga de anime. Cuando llegué a saber qué era cada cual y empecé a hacer mi historia, pues que eran como historias que yo escribí, y me dijo, mira, ¿por qué tú no cuentas esta historia en una hoja A4 y la unes y la cuentas por fila? Y no sabía qué cosa era eso. Después, dice, cuando viajó a Viro, me dijo, eso se llama Webtoon. Y ahí fue cuando conocí por primera vez Webtoon. Hacer aquí unas pequeñas historias que se llamaban Cosas y Casos. Y el teacher me dijo, mira, hay uno que era Fran, que es Fran Bakuman, que tiene una red que se llama Manga Cubano, y ahí vi él que interesado en publicar tus historietas. Y yo dije, está bien, como no daba edición de publicar, que era una edición que la iba a ver todo el mundo y que yo accedí. Fue genial ese intercambio, que las personas vieran tus historias, malas o buenas, que le gustaba, que no le gustaba. Ese intercambio entre artista y creador y el artista y público es súper buena. Eso, o sea, que la gente tenga el feeling, o sea, poder sentir que tu trabajo llega, que no trabajas a la nada, eso es lo mejor que hay. Y más con Bakuman y el teacher apoyándome ahí, fue cuando pude ver ese intercambio. Y pronto, poco después, conocí a Frank, conocí a Bakuman, una historia que se llama Tribu Urbana, que fue expuesta en el Salón de Co. Y ahí fue cuando empecé a ver que a las personas le gustaba, que las personas leían cubano, hasta que ya no pudo. Hoy en día ya no hay web, ya no hay web de manga cubano, cosas que pasan, pero bueno, por lo menos que se creó esa experiencia y pude sentir lo que es ese intercambio, que las personas le leían qué cosa es tu trabajo. Y fue mi primera audición de más, o sea, historietas publicadas.
fue la oportunidad que necesitaba para decir, mira, esto es real, puedo hacer historieta, me gusta el trabajo o no, y es una opción. Y para las nuevas generaciones, ahora existe un grupo de WhatsApp, el cual están muchos artistas cubanos y no cubanos, el cual siempre se intercambian, ahí nos apoyamos mutuamente, criticamos la obra para mejorar, claro, y existe ese intercambio de público entre artistas y es como una sinergia constante. Es una lástima que ya no exista este sitio web, pero bueno, vendrán más oportunidades y vendrán más publicaciones. Ah, no, no sabía, pensaba que todavía existía. No sé si todavía se puede encontrar los archivos o algo así en la web o ya no existe. A ver, creo que bueno, no sé, como eran web de historieta, no es del interés, no sé si me equivoqué, pero deben estar todavía los accesos y deben estar las publicaciones. Ahí salieron historietas como Cristap, o sea, revistas de historietas, fue como, ahí se empezaron a publicar cosas hechas por cubanos y por no cubanos, o sea, fue como una Shonen Jump virtual, pero cubana, o sea, a pequeña, muy pequeño fue el formato. Ok, ok. ¿Y ahí de qué referencias tenías tú de este proyecto? Bueno, yo hasta la fecha yo nunca he podido conocer a Fran Reynoso o Bakuman en persona. Él y yo chateamos mucho por WhatsApp. Ahora gracias a las redes sociales tengo esa ventaja. Manga cubano. Primero conocí a Bakuman cuando los foros de TV Camagüey, muchos otakus intercambiaban en los foros de TV Camagüey. Él chateaba de sus proyectos y eso y me resultaba interesante. Ya en el 2015, cuando yo puedo acceder a internet por los Joven Club y eso, conozco la página que él hace con 107, Manga Cubano. Veo los trabajos de la gente. Yo quería subir algún trabajo, pero me llevó el servicio militar y todo el aislamiento social que eso conlleva. En el 2016 es que publico por primera vez en Manga Cubano una historieta llamada Jack, que eso fue algo dibujado a bolígrafo, muy con lo que yo tenía en ese momento. Y hubo gente a la que le gustó, hubo gente que me la corrigió, pero fue tremenda experiencia porque por primera vez uno tiene esa interacción con un público, con un lector. Por primera vez leían tu trabajo y me gustó mucho esa página por eso, la iniciativa que tenía en esa página de promover los trabajos de artistas aficionados. De ahí para allá no sabía tampoco que el blog ya lo habían cerrado, pero al menos yo todavía chateo con Bakuman de vez en cuando, veo su trabajo, él también ve los míos y tenemos esos intercambios. Esa es la referencia de Manga Cuban. Pues muy bien, muy bien. Y quisiera que me hablaran ahora específicamente de qué recursos del manga han influido específicamente en su manera de narrar, en su manera en su estilo, en los recursos que tiene toda historieta, cómo ha influenciado en cada uno de ustedes a la hora de crear. Bueno, yo le voy a dar primero la palabra a Richard porque él levantó la mano a ver qué era lo que él quería decir. A ver, lo que quería decirle es, tocando el tema anterior, Manga Cubano, con su grupo de WhatsApp y en esta la nueva tendencia de las redes sociales, fue la oportunidad que tuvimos los historietistas cubanos de estar unidos en el COVID. O sea, fue la oportunidad de ese intercambio, ese apoyo que personas como yo también están cerradas en su casa, pero están creando. O sea, y ahí poníamos retos, poníamos historietas, pero una oportunidad y no quería que eso pasara por alto. Verdaderamente nos unió mucho. Y los recursos que hoy en día yo aplico en manga es, bueno, las líneas cinéticas, la narrativa, la narrativa a la hora de tratar de contar, a la hora
de buscar que mi obra, que mi trabajo se entienda más. Me gusta mucho la visualidad del manga y la estética a la hora de su trabajo a mano. Que hoy en día hay software que sustituyen ese trabajo, pero como quiera que sea, la mano es la mano. Y eso es espectacular. Hay cosas que no sé hacer, como muchas tramas, muchas cosas, pero bueno, me lo imagino y trato de mirarlo. Con el apoyo del teacher, Saroal y Alexander Izquierdo y sus esposas, eh, he aprendido a utilizar y aprender cómo se tinta, cómo puedo imitar ese estilo, estudiando como Katsuhiro Domo, viendo, mirando de época. Eh, he tratado de aprender ese estilo, tratar de imitarlo, siempre ha sido de carácter de imitación. Pero bueno, poco a poco ahí avanzando. Bueno, en mi caso, lo primero que quería acotar era de que una de las grandes confusiones que ha habido es que el manga es un estilo de narración, es una narrativa y que tiene sus características que lo diferencian del resto de las narrativas que tiene eh, en diferentes hemisferios, ¿no? Por algo la BD tiene sus características, el cómic tiene sus características. ¿Por qué digo y empiezo por esto? Porque hay muchas personas que tienden a hacer una narrativa europea, pero con un estilo de dibujo japonés y creen que con eso están haciendo manga. Y entonces ahí es donde viene esa confusión, porque realmente el uso de las líneas cinéticas también está en el cómic, pero lo que quiero decir, hay formas de gestos, hay el uso de trama, el uso del blanco y negro y escalas de grises, el uso de viñetas cinematográficas, el uso de la secuencia y de grandes planos a doble página, el uso del tempo lento, que es típico de los orientales. Los occidentales somos un poco más rápidos y como también no tenemos esa cantidad de páginas para poder contar lo que queremos, entonces hay algo ahí que es un poco complicado para los occidentales porque deseamos contar como un manga, pero no contamos con las páginas de un manga. Y entonces eso me imagino que tanto Richard como Eider podrán también hablar acerca de eso, porque eso es algo que golpea al mangaka occidental. Porque aquí, salvo que he visto así algunos esfuerzos de hacer manga realmente como Planeta Comic de España y de otros países, pero ese fue el nombre que me vino ahora, que lo publican realmente como la Shonen Jump, que son 20 páginas mensuales y entonces ahí tu obra la puedes estirar, pero realmente esas viñetas dinámicas, ese primer plano de los rostros que es característico del manga, porque cuando lo haces en otra narrativa entonces es como una pérdida de espacio, pero dentro del manga es una característica, ese, ese detalle exquisito de la ropa, los ojos, en función de la narración, esas son características que son muy pegadizas del manga. El uso de potenciar a la fémina al punto de ser las que dominan en un sentido hasta te lo digo en el sentido más bien de que el varón tiene una función secundaria que se utiliza mucho dentro del manga, que le ha hecho que gane muchas lectoras porque se sienten reflejadas de cierto modo. Y son cosas que tiene realmente el manga como característica, no solamente los ojos estilo Bambi, porque es realmente ahí donde vienen esos ojos, los ojos estilo Bambi, la nariz pequeñita, eso no es realmente el manga, que es lo que ha sucedido. Y, y lo que te he estado diciendo es realmente lo que he visto, que
que a uno le llama la atención, esa posibilidad de abrirse un poco, de a la hora que si yo quiero presentar no sé, una agresión, un piñazo, poder tener una doble página para poderlo hacer. Esa exquisitez por el detalle, eso también llama la atención. También los diferentes géneros que el seinen, el yonkoma, el shonen, el yuri, el yaoi, el chojo, todas esas variantes que también cada uno atrapa a cada tipo de lector porque se siente identificado con cada uno de ellos. Bueno, esa es la exposición que tengo, ahora le dejo ahí el resto. Bueno, oye bien. Por lo general, con los recursos del manga que a mí más me gusta utilizar, como ya decía Sarwal, para anteriormente para evitar confusiones y eso, primero yo siempre sigo el estilo de lectura occidental porque el estilo de lectura japonés solamente funciona en Japón, al igual que el uso de las onomatopeyas en japonés. No obstante, siempre uno de los primeros rasgos que yo comencé a adquirir de los personajes de los mangas eran las muecas que ellos hacían, porque vi que eran muy expresivos y uno se partía de la risa tratando de copiar las muecas y eso. Y como a mí siempre me gustó el manga de comedia, eso me cautivó al instante. Y ya lo otro que siempre cogí fueron las líneas cinéticas. Me gusta mucho también el panelado simple que ellos hacen en su página. Rara vez yo hago doble página, solamente la única doble página que hice y me dio un dolor de columna enorme fue con Naoko. Eso por 3 días, eso me jodió la columna enormemente. Y así yo busco muchos recursos expresivos y trato de coger lo mejor de cada género, lo mismo del cómic americano, que de la BD, que del manga, pero prefiero más el manga porque le da un dinamismo más cinematográfico a las historias, incluso a las escenas en específico, principalmente cuando son de pelea, pero hay algunos que no necesariamente son de pelea, pero logran un panelado con narraciones simples y eso. Ya esos son muy a grosso modo los recursos que yo trato de coger del manga. Eso y la estilización de los personajes, ya eso queda por cada quien. Ya eso depende del estilo de cada quien, porque el manga ha evolucionado mucho desde entonces. Decir que manga es personajes puntiagudos, con el pelo puntiagudo y los ojos grandes y las muecas exageradas, ya es algo completamente errado. Si me lo hubiesen dicho hace 50 años, sí lo aceptaría, pero ahora no. Y en el caso del guión, o sea, en el caso de realmente a la hora de concebir las historias, de concebir los personajes, ya estaban hablando un poco Sarval de ese tema, pero este hecho tan particular que tiene el manga, que tiene tantos géneros como lectores, ¿creen ustedes que ha influenciado específicamente en cada uno de sus trabajos? Y si pueden ponerme algún ejemplo de personajes, de trabajos que ya hayan publicado, ¿cómo pudieran afirmar que realmente tomaron ese aspecto tan identitario del manga, que es de pensar mucho en sus lectores, en trabajos específicos de ustedes? Bueno, en este caso voy a empezar. En estos últimos tiempos he adoptado el John Coma como forma de narrativa para ¿cómo llamarlo? Una tira, como le dicen en Pionero. Una tira digital online que la revista, a raíz del COVID, tuvo que pasar a la red de redes y desde allí entonces empezó adolescentes.cu, pero en formato de John Coma. Es una de las variantes del manga. Gracias a Rocío de Mangakure, o Mangakure, déjame hablar bien. Ella estuvo hablando acerca de John Coma y yo estuve escuchando, independientemente que estuve en la exposición
porque ya tenía el trabajo, pero ahí me apropié un poquitico más de la esencia del Folcoma o el John Coma y lo empecé a hacer con ya cierto conocimiento porque tiene cierta similitud con la tira que se usa en Cuba y con el humor me permite hacer una mezcla que el lector le llega porque es algo que es dinámico, que es rápido y el lector lo aprovecha. Regresé en esa tira al trabajo en blanco y negro con tramas de grises para que quede exactamente como, no como una copia de, porque realmente ni siquiera en los tiempos de manga cubano, cuando era un adolescente, nosotros trabajábamos absorbiendo la cultura realmente. En nuestras obras nunca hubo un samurái, nunca hubo un ninja, nunca hubo un Itachi, nunca hubo un Kakashi, nunca hubo nada. Todos tenían nombres cubanos, se comportaban como cubanos, porque realmente uno debe pensar en el público y un cubano es mejor para contar cosas de Cuba. Y realmente por eso absorbí esa forma narrativa y me siento cómodo en ella. No quiere decir que no haga las otras cosas, pero es algo que hoy por hoy me ha sido bastante productivo de realizarlo y ha tenido sus buenos resultados en la red. También me impulsó mucho, vuelve a aparecer el nombre de Bakuman, porque él tenía una serie que se llamaba Yuya, que era un folcoma y la historia era de una muchacha con el programa este de tu envío, de que le mandaban las cosas y todo el trabajo y con el teléfono y que no le llegaba y vi que él tuvo un éxito bastante grande con ellos y que todavía no sé por qué lo dejó. Esa es la gran pregunta que mi esposa y yo tenemos y siempre se lo hacemos: ¿por qué lo dejaste si era popular? Y bueno, y yo dije, bueno, esto debe seguir de alguna manera. Y aproveché adolescentes.cu y lo ubiqué en ese formato porque realmente vi que en Cuba es bastante popular. En mi caso ha sido súper complicado porque de tener esta libertad creativa de varias páginas a tener que narrar en una página utilizando este recurso en manga es algo súper complicado. Pero cosas como las onomatopeyas, o sea, viendo cómo ellos hacen las onomatopeyas y tratando de hacerlas estéticamente entendibles para nosotros aquí en Cuba, las personas de Occidente, ha sido un reto. El trabajo con líneas cinéticas, eso es algo que siempre cojo, he tomado prestado de manga. La narrativa, un poco más rápida, no tan poética como ellos narran algunas veces. Mis personajes también, estéticamente, casi siempre trato de adaptar, coger el dibujo o el pelo pincho que hacen ellos y adaptarlo a la cubaneidad, o sea, a mi Cuba. Porque algo que me enseñó Saroval y que me enseñan los otros profes, es que siempre tienes que contar como cubano y para todos, no de cubanos para cubanos, no, de un cubano para todo el mundo. O sea, es algo, un juego de palabras interesante, pero sí, es así que hay muy pocos que defienden esta de la cubanía y que prefieren hacer otras cosas o contar otras historias sin vivir allá. Es algo muy complicado. Pero bueno, es esto, utilizo muchos recursos de manga para contar mi historia. Y bueno, nada, también quería que me hablaran específicamente ustedes dos, Richard y Saroal, de las series que aparecen en la revista Pionero y Sun Sun, de algunos personajes que tienen ustedes que gracias a que son revistas dirigidas al público infanto juvenil, pues ya han tenido todo un recorrido y de muchos años también y, y un impacto en el público. Y quería que me hablaran de eso, ya mencionamos adolescentes.cu, pero hay otras. Entonces querían que me hablaran ustedes dos que trabajan para la editorial Abril en estas revistas para niños y jóvenes, que me comentaran sobre este tema. Hay algo que sí necesito decir. A pesar
de que nos haya gustado y nos siga gustando la narrativa del manga, hemos tenido que de una forma u otra tomar algunos recursos prestados de otros estilos para poder avanzar en el medio de la publicación cubana, porque realmente ha sido en estos años un poco más suave, pero fue feroz años atrás, muy feroz, muy feroz. Y entonces a eso se le tuvo que ir mezclando de otros estilos, de otra forma narrativa. Y como bien decía Richard, narrar en una página es más fácil eh, tomar de la de hay muchas revistas que sí tienen una página y, y del cómic realmente que empezó en los periódicos, tenía una página y es más fácil tomar de allí y, y, y Richard, si puede continuar en lo que recuperamos a Sandoval, te pido que... caldosa esa mezcla nos ha ayudado a poder publicar. Disculpa, Sandoval, ¿puedes repetir ¿No se escucha? porque no se te entendió muy bien? Sí, por lo menos la esencia. Bueno, realmente en la revista Pionero fue un poco complejo, ¿no? Con una sola página que tenía, poder abarcar allí la narrativa del manga y tuvimos que acudir a métodos más occidentales, más precisamente de la BD, la importancia de ese viaje a Bélgica me dio la posibilidad de palpar, de tocar directamente con la esencia de la banda desinée o la historieta franco-belga y eso me ayudó a entenderla un poco mejor y poder hacer una traducción a la hora de trabajar en la revista Pionero con una página. Y entonces eso posibilitó de poder publicar con frecuencia porque ya eran de historietas manga o manga realmente a historietas con influencia manga. Ya eso, ya las directivas lo podían digerir de una mejor manera. Y con eso, con ello, nosotros hemos podido avanzar, aparte de las secciones fijas que tenemos, tanto Richard como yo, hacemos historietas de vez en cuando que salen en la revista que son un poco más extensas. La mía se llama Frankie y bueno, Richard hablará de la suya cuando le tenga su turno y con ella sí estoy tomando un poco más de tiempo y se ve un poco más la presencia del manga, aunque más bien del webtoon dentro de esta obra que estoy realizando con Frankie. A ver, en mi caso con la revista Pionero me ha dado como la oportunidad de una periodicidad de publicación aquí en Cuba, porque cuando el teacher me presentó el proyecto de Pío Pío, tuvo buena aceptación y gracias a él empecé a publicar con una sola página. Fue complicado, pero bueno, he entrado en caja. Ahora mismo estoy publicando en la misma revista Pionero una serie que se llama Wifi Boy, que es un superhéroe cubano. Es complicado, pero sí, un superhéroe cubano. Con un tono juvenil, donde sí trato de poder expandirme más, ya que tengo 8 páginas, hay que aprovecharlas.
que cojo aquí del manga, estas escenas dinámicas, esta manera de narrar, este estilo particular, trato de respetarlo y aplicarlo para esta obra en específico y para otra. A ver, también es una influencia muy grande, que no es manga, pero sí es como dice el teacher, como dice Cesaro, las publicaciones de las revistas franco-belgas. Yo me influencio mucho con Spirou. Spirou me encanta, es un sueño, a ver si puedo de algún día publicar allá, no se me quita, pero sí, ellos utilizando este recurso de narración de una página hasta 5 páginas, también se le ven que tienen un poco que también realizan un estudio del manga. Es evidente, todos hoy en día, todas las personas o la mayoría de los artistas que publican hoy en día tienen que acoger o cogen de ahí inconsciente o conscientemente, porque es algo que es evidente. Pero bueno, hoy en día aquí en Cuba yo cojo algunas cositas y trato de no ponerla tan evidente, pero sí tratar de contar lo que se pueda, claro. Claro, y también han tenido la posibilidad ambos en participar en la revista de Crónicas. Aprovecho también para mostrar Crónicas de la Laguna, en el que precisamente participaron muchos artistas jóvenes, también artistas cubanos, pero sí también mencionar la participación de ustedes en esta revista Crónicas del Inventario Imaginario, que habla del patrimonio, y donde han participado artistas tanto de Bélgica como de Argelia, Moscú y hasta de Canarias, ahora con esta experiencia en la Laguna. Y quisiera que me hablaran de lo que ha significado para ustedes y sobre todo qué les ha aportado también el hecho de participar en esta revista, donde por haber tantas influencias de diferentes artistas, de maneras de hacer historietas tan diversas, pues también les han podido aportar y les han podido servir para sus proyectos actuales. Bueno, para mí Crónica fue un salir de la zona de confort, de hacer un trabajo con el patrimonio cubano, una, una plataforma que ha reunido a historietistas cubanos de diferentes lugares de la isla, contando sobre el país. Y eso ha sido algo bueno, positivo, y que ha costado que muchos entiendan la importancia que tiene ella, pero les doy gracias tanto a Tini B como a Etienne, como a Marina, que siempre tuvo en su mente ese deseo de que la obra cubana salga de estos, de estos contornos y que se pueda conocer la obra de Cuba. Pero no de forma independiente como ha sucedido, que han sido algunos historiadistas cubanos que han tenido destellos internacionales, pero aquí ya es un conjunto. Y cada año salen más y más y más. Y es como si fuera una cantera, donde los diferentes artistas cubanos tienen que mostrar algo de su realidad, de lo que les rodea, y que utilizar la historieta como una forma de narrar entornos que día a día están y que a veces uno no le resta importancia, pero son de una relevancia muy grande para el que viene a Cuba, porque lo vemos cuando van por diferentes lugares turísticos, como ellos se asombran de lo que para nosotros es normal y es natural. Debo agradecerle a Crónica el habernos redescubrir en nuestro matrimonio el poder trabajar juntos a raíz del número donde hicimos a la más hijo, que mi esposa colaboró como guionista y yo como dibujante. A raíz de esa colaboración hemos empezado a trabajar juntos, hasta el sol de hoy continuamos trabajando juntos,
De hecho, en la misma revista Sun Tzu, ella hace los guiones y yo los ilustro y de otros proyectos que hemos hecho. Y surgió allí en la vitrina en Crónicas, y le doy gracias a Crónicas también por la oportunidad que me dieron de poder salir de este país y palpar la vida de otros realizadores de historietas en otros hemisferios, en otros lugares, y poder conocer realmente cómo es este medio fuera de Cuba, porque nos hemos quedado con la, con la manera de ver de la isla desde aquí, y desde aquí creemos que todo es como lo vemos aquí. Realmente no es así. Hay muchas cosas que después del viaje le expliqué a todo el que estaba alrededor mío, y eso ha ayudado a que muchos, principalmente en el taller, pudieran comprender y entender la importancia de trabajar en Cuba, de trabajar, cuando digo en Cuba, sino desde la cubanía que nos rodea, y eso lo bueno que aporta al artista cuando internacionalmente se proyecta. En mi caso, yo le agradezco a Crónica, a ti Lisbeth, a Profetien por esta publicación, por estas publicaciones que he tenido. No solamente yo, o sea, yo soy, ahora voy a ser portavoz de varios, los cuales se sienten agradecidos por esta oportunidad que nos ha dado Crónica. Crónica para mí, en mi caso personal, es como yo lo veo como el editor que todo cubano necesita tener. Porque es el acercamiento y es la oportunidad que tenemos de poder chocar con el público extranjero. O sea, es la oportunidad que tenemos de que nuestra obra viaje, pero viaje con un nombre, como proyecto, que viaje como, como cubanos que somos. A ver, yo agradezco también a Crónicas que fue la que me hizo, en mi caso personal, decir que creo arte, o sea, que ha hecho que en mi subconsciente, o sea, en mi persona, que sí que yo soy artista. Son cosas que nos ha puesto, que nos muestra Crónica, que Crónica nos ha dado esa oportunidad de conocernos a todos los historiadores cubanos, que ha sido esa unión, esa oportunidad que ha tenido de conocernos nosotros los cubanos, que hemos conocido a artistas internacionales, hemos conocido editores, hemos conocido revistas, nos ha abierto este diapasón de decir que hay más personas que están interesadas en este trabajo que hacemos. O sea, yo agradezco. Y así igual que me ha hecho en mi caso salir también de la zona de confort constantemente. Es algo, un reto muy grande de estudiar, de buscar, de ser como un pequeño periodista que dibuja. Pues todo, Liz, y gracias verdaderamente por estas oportunidades. Sí, bueno, quisiera también que gracias a Crónicas también pues su trabajo llegó allá a las Islas Canarias, ¿no? Y en esta exposición de que se exhibe en este momento de la Laguna Escona y Cuba Canarias más insular, comparten pues escenario también con otras artistas de la otra orilla, ¿no? Y entonces, bueno, pues quería que Eider me hablara también de su experiencia y del impacto que ha tenido Crónicas en su trabajo y en su proyección hacia el futuro. No sé si me escuchas, Eider. Bueno, creo que no nos está escuchando. Espero que en algún momento se pueda conectar. Y nada, también quería agradecerles a ustedes porque al final han sido como ese puente que he comentado con diferentes generaciones. Aroal, que viene de la generación anterior, de los clásicos del cómic cubano, como Padrón, como Manuel Pérez que mencionaba, como Francisco Blanco. Bueno, a ver, te lo vi un poco entrecortado. Jóvenes de hoy como Eider.
no sé si, Eider, ya puedes hablar de tu experiencia en Crónicas, de lo que ha significado para ti. Bueno, no sé si me escuchas. Me parece que no. Entonces, bueno, agradecerle a ustedes, estaba hablando de Saroval, de Richard, de jóvenes de la nueva generación también, cómo pueden ser líderes, cómo se han conectado y se han identificado con este cómic cubano. Estábamos comentando hoy, pues, de esta gran influencia que tuvo el manga, este gran detonante que fue el manga para la historieta cubana, justo en el momento en el que prácticamente iba a desaparecer por el periodo especial y por esa gran ruptura que hubo al haber esa gran crisis económica tan fuerte, de la cual se dejaron de publicar estas revistas como fueron la revista Cómicos, la revista Pablo, que aparecían regularmente en el escenario editorial cubano y que desaparecieron de un día para otro con este periodo especial. Y bueno, fue el manga el que mantuvo de alguna manera vivo el deseo de hacer historietas en personas como ustedes. Y creo que existan estas grandes industrias sigue siendo una inspiración el día de hoy, porque es como un sueño en el que en algún momento se puede inscribir el nombre de Cuba y de los artistas cubanos en alguna de estas grandes industrias, como ya lo son de alguna forma algunos de ustedes que han logrado, pues, insertarse con un mayor o menor impacto en las industrias más conocidas, como pueden ser las norteamericanas, belga, europea. Y esta experiencia de Crónicas, decíamos, no sé si Aider ya puede hablarnos un poquitico, es un paso para acercarnos a estas grandes editoriales, industrias, estar presente en el... Se escucha un ruido, no sé si te quitas los audífonos. ¿Y ahora? Ahora mucho mejor. Dale. Ahorita se me había caído el Nauta y tuve que ir corriendo a recargar. No te preocupes. Okay. Bueno, respecto a la experiencia en Crónica, qué decir, yo estuve contando una vez que aparte de que fue mi primera publicación oficial, también fue una salida de la zona de confort y de las cosas que yo hacía. Me llegó por parte de Rocío, también cuando conocí a Lisbeth fue que supe de Crónicas y fue quienes me invitaron a mandar alguna propuesta para la revista. De más está decir que las primeras propuestas me las machetearon, a más no poder y sin compasión. Pero fue tremenda experiencia porque aparte de que me sacó de lo que yo comúnmente hacía, una de las cosas que me enseñó fue a ser más concreto con mis historias, aparte de documentarme mejor sobre una ciudad que yo no conocía hasta ese momento, que era La Habana, y a ser más diverso en cuanto a temáticas, experimentar mucho más con la página, saber reducir una historia tan grande a 3 páginas, a 5 páginas, incluso a una sola página. Y eso primero fue toda una odisea tratando de buscar una historia que me la aceptaran. Y segundo, fue toda una escuela a la hora de aprender otras formas de hacer historietas. En Crónicas tengo 2 publicaciones y cual de las 2 fueron muy experimentales para lo que yo hacía en ese momento. Y la segunda fue también un dolor de cabeza porque no sabía absolutamente nada del tema. Tuve que googlear mucho y llevarme muchos datos móviles tratando de buscar un tema que me resultara atractivo. Pero Crónica fue una tremenda oportunidad de insertarse primeramente en el cómic y lo que es la publicación de un cómic y más en una revista extranjera,
de un país como es Bélgica, donde la historieta tiene un nivel de respeto enorme. Probablemente me atrevería a decir que tiene más respeto incluso que en Norteamérica, donde también es una cultura. Y también es una tremendísima oportunidad no solo para que la gente vea tu trabajo, sino también para conocer de otros dibujantes, tanto locales como los dibujantes cubanos, como de países de donde uno no pensaría que hay historietas, como es el caso de Rusia y de Argelia, que donde también publican dibujantes. Pero bueno, a grosso modo eso, Crónica fue una tremenda escuela, al menos para mí, y mi experiencia, bueno, la poca experiencia que tengo como historietista. Quisiera ahora que me hablaran un poquito del futuro, cómo ven su trabajo en un futuro próximo y qué proyectos tienen ahora mismo. Bueno, en mi caso, el proyecto que tengo más cercano es continuar con la obra de Frankie, que ahora para este verano debe salir. Y bueno, seguir trabajando en lo que me ha apasionado desde que regresé de Bélgica, que es seguir mentoreando y ayudando a la nueva generación a encontrarse a encontrarse realmente en la producción de historietas y a la vez también ser un productor como ellos, ¿no? De este noveno arte que nos apasiona a todos, y en eso tengo toda mi mente puesta en estos momentos. En mi caso, seguir creciendo como artista, continuar también con la labor, o sea, y ser continuador de lo que se me enseñó, también darlo y poder continuar para que no se pierda esto de los historietistas, estas ideas, este aprendizaje, este continuo aprendizaje, porque uno no termina de aprender también en pionero como que pronto trabajar en los libros, tengo algunos, quiero continuar con otros proyectos personales, por lo que varias cosas y no de aprender, de intercambiar y de publicar en un futuro. Y no sé. Eider, si puedes hablar. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, yo sigo con la larga odisea de ver cómo algunas oportunidades de publicación de mis trabajos. Sigo como investigador, sigo tratando de profundizar en lo que es la teoría del manga, que creo que todavía no se ha profundizado mucho, y Japón a veces es un poco receloso con lo que son las investigaciones sobre manga y eso, a fin para conocer un poco más del medio y ver cómo se puede incorporar tanto el desarrollo profesional y artístico de uno. En cuanto a la historieta, bueno, ahora quiero indagar en temas mucho más serios, porque ya mis amigos lo que piensan es que yo hago mangas cómicos o historietas con mucha comedia, y quiero experimentar para algo más serio, porque a mí me gusta mucho la versatilidad y no me gusta estarme casando con una sola temática. Y ya seguir afilando el estilo, que es lo único que queda. Pues nada, yo les agradezco realmente haber estado en el día de hoy conmigo aquí conversando y descubriendo a desarrollar tan grande que tenemos en Cuba, dando visibilidad, descubriendo durante la labor cómics que se llama Canarias Cuba, el manga insular,
y en la que ustedes son pues los protagonistas de la parte cubana. Y les agradezco también a la Fundación Canaria Cinema Comic, también al Ayuntamiento de La Laguna y la Cátedra Moebius de la Universidad de La Laguna por haber organizado este evento y por haber permitido pues seguir dando visibilidad al noveno arte y seguir conectando a los artistas con el público. Que tengan un buen día a todos y no sé si tienen algo que agregar, si tienen algún consejo que le quieran dar a los jóvenes que quieran lanzarse a la creador de No, cómics. el agradecimiento por esta invitación. Espero que en un futuro vuelva a suceder y estamos ahí. Muchas gracias por todo, a ti y a todo este centro por esta oportunidad. Aida. Bueno, creo que hemos perdido a Eider y a Saroal, pero bueno, les agradezco mucho por todas las... Ah, hola. Si quieren decir algo más para despedirnos. Bueno, agradezco de verdad porque ha sido una odisea grabar todo esto por las dificultades que hay de conexión y que estamos situados en lugares diferentes cada uno. Y deseo que sigan creando, que sigan aprendiendo y que ojalá... Por mi lado, bueno, por mi lado agradecer a todas las personas que están detrás de cámara, como se dijo, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima aventura.